Quisiera agradecer la invitación del doctor José Neira para estar aquí. Es un honor estar en Lima otra vez. La última vez que estuve aquí ha sido por un congreso del 2014 en que he podido discutir también aspectos relevantes de la epistemología jurídica y en qué sentido la epistemología puede contribuir para que la búsqueda de la verdad en el proceso sea algo más próximo de nuestras prácticas, ¿no? Bueno, el artículo que vengo a presentar de esta vez ha sido confeccionado principalmente para un congreso que va a ocurrir en Cajamarca en los próximos días, y es un congreso internacional de derecho procesal laboral. Pero hay muchas partes del artículo que no se refieren simplemente al derecho laboral procesal. Y en este sentido se trabaja aquí cómo el concepto de presunción, o sea, este concepto, la noción de presunción que es tan importante para la determinación de los hechos en el proceso, puede ser repensado, o sea, debe ser repensado. Mi hipótesis es que el concepto de presunción, tal como está hoy en nuestros sistemas jurídicos, tanto en el sistema jurídico brasileño como en el sistema jurídico peruano, también en sistemas jurídicos continentales como España e Italia, por ejemplo, el estado actual de las cosas de este concepto es confuso. Es decir, la incidencia conceptual de las presunciones se confunde o se sobrepone a otros conceptos que también son importantes a la determinación de los hechos. Es decir, hay momentos o situaciones en que empleamos la noción de presunción como sinónimo a la carga de la prueba. En otros momentos identificamos y usamos las presunciones como sinónimos de ficciones jurídicas. En otros momentos o en otras situaciones también empleamos las presunciones para hacer referencia a razonamientos sobre hechos y pruebas. Y creo que si empleamos la terminología de las presunciones para significar tantas cosas, al final nos confundimos y no nos comunicamos bien. Entonces mi estrategia, y es lo que vengo defendiendo en mi tesis doctoral, que pronto se va a leer en Girona, es que de una vez abandonemos estas situaciones de sobreposición, de confusión terminológica, y que empleemos el concepto de presunción siempre y cuando no se confunda con carga de la prueba, no se confunda con ficción jurídica, no se confunda con razonamiento sobre los hechos, con razonamiento probatorio. Porque para hacer referencia a razonamiento probatorio, a carga de la prueba y a ficción jurídica, pues ya tenemos estas nociones. Es decir, nos comunicaremos con los otros participantes de nuestras prácticas procesales mucho más claramente si no usamos las presunciones como mera etiqueta de sinónimo. La libertad que tenemos en nuestros contextos como humanos, y que queremos comunicar nuestros contenidos, las palabras como las sentimos, yo creo que en el derecho esta libertad se viene más bien reducida. O sea, si cuando estamos delante de una poesía nos gusta ver que el mismo término puede ser aplicado en muchos sentidos y así se ve más bonito, en el derecho yo creo que este es un vicio que debemos evitar. ¿Por qué? Porque lo más importante, lo que sí garantiza más, lo que sí trae más garantías a los ciudadanos es la clareza del discurso. Entonces, respecto a las presunciones, creo que la sistematización que tenemos ahora mismo, ofrecida por nuestra dogmática procesal, todavía merece un ajuste, un afinamiento. Está claro porque mi español está claro porque hace algún tiempo ya no tengo que hablar en español. Enseguida
Para continuar con la clareza, incluso porque la clareza de las ideas es mi punto principal, yo voy a tratar de leer algunas partes del artículo y en otras partes sí las voy a comentar y me voy a tardar un poco más detalladamente en ellas. Pero por clareza del discurso voy a leer. Por ocasión de mis estudios doctorales, me dedico hace ya algún tiempo a investigar la temática de las presunciones bajo la metodología de la filosofía analítica, desde la cual centramos gran parte de nuestros esfuerzos a analizar conceptos, a identificar sus imprecisiones y, a secuencia de ello, nos arriesgamos a ofrecer propuestas de modificación. El concepto de presunción constituye uno de estos supuestos conceptuales problemáticos que nos interesan no solo a los juristas, sino que también a los filósofos dedicados a estudiar temas como el razonamiento práctico y la argumentación. Entre tantos buenos intelectuales, no ha faltado quienes han buscado en la experiencia jurídica referencias para producir un concepto jurídico de presunción, un concepto filosófico de presunción. Aquí estoy haciendo referencia específica a Ullmann Margalit, que es una autora que ha escrito algunos artículos del año 82 y del año 83, es una filósofa, y se ha centrado en el ejemplo de las presunciones en el derecho. Es decir, para definir un concepto de presunción filosófico se ha girado hacia la experiencia jurídica, para decir, bueno, si en el derecho usan presunción así, o sea, tomar algo no probado como verdadero, pues también en la filosofía podemos aprovechar de usar este concepto, de usar esta noción para ofrecer valor de verdad a proposiciones fácticas, a descripciones sobre los hechos que todavía no tenemos conocidas, o sea, directamente no tenemos una información sobre si ha pasado tal hecho o no. Pero en algunos momentos, así no tengamos esta información, sí necesitamos salir de la inercia y producir algunas decisiones sobre cómo debemos actuar, y las presunciones tenían así un valor práctico para Ullmann Margalit. Con todo, así el contexto jurídico puede haber aparentado ofrecer una experiencia ordenada, bien sistematizada, al menos en lo que se refiere a las presunciones, creo que todavía nos falta un considerable camino. El empleo confuso de la terminología propia de las presunciones consiste en un síntoma de su actual estado de carencia de autonomía conceptual. Entre supuestos presentes en diversos sistemas jurídicos y también en el peruano, es forzoso reconocer que su terminología es aplicada erráticamente, ora como sinónimo de carga de la prueba, ora para acercarse a situaciones demasiado distintas bajo la justificativa de que serían especies de un género en común. En el presente trabajo pretendo demostrar que el estado de confusión conceptual de la presunción tiene solución. La solución, como el lector podrá ver, está en la reducción del área de aplicación de dicho concepto, reconociendo como sus instancias situaciones con características muy específicas y no redundantes con situaciones de aplicación de otros conceptos, como la carga de la prueba, las ficciones y las inferencias probatorias. Finalmente, es necesario decir que garantizar tal autonomía conceptual a la presunción implicará en su redefinición a partir de la consideración de un compromiso epistémico que los arquitectos de los sistemas jurídicos y de las leyes procesales relativas a la determinación de los hechos en particular deberán tomar en cuenta. El tratamiento dogmático procesal tradicional y las especies de presunción. Ahora entonces voy a tratar de de describir cómo la dogmática procesal, más específicamente la española y la brasileña, han tratado de las presunciones. O sea, reunieron en un concepto supuestamente uniforme algunas situaciones y las llamaron de especies. El tratamiento tradicional presenta las presunciones como herramientas procesales que sirven para considerar un hecho no probado como si fuera verdadero. Desde la prueba de un hecho diverso, que también se identifica como hecho conocido, básico, secundario, se concluye por la ocurrencia de un hecho no conocido, el hecho a ser presumido. Se considera verdadero un hecho no probado, o mejor dicho, la proposición fáctica relativa a un hecho no probado. Así, las presunciones configurarían una forma alternativa de determinación de los hechos en un proceso judicial.
siempre y cuando no esté al alcance del juez la determinación de los hechos mediante prueba, presente el antecedente de la norma que se pide ser aplicada, entonces se debe recurrir a la determinación por presunción. En el desarrollo de esta idea básica, el tratamiento tradicional hace referencia a una estructura común a toda y cualquier presunción. Montero Roca, por ejemplo, ha afirmado en más de una publicación que, independiente de qué tipo sea, para que algo sea una presunción, es necesario que tenga un hecho básico o indicio, un hecho presumido y un nexo lógico entre los dos hechos. Este nexo lógico, continúa el autor, cuando es establecido por el legislador, da origen a la presunción legal. Cuando es dejado por el legislador para que sea establecido caso a caso por el juez, se trata de una presunción judicial. La misma defensa puede ser encontrada respectivamente en Serra Domínguez, que habla de juicio lógico del legislador o del juez, en Sánchez Pino, que habla de los procesos mentales del juez o del legislador, en Álvaro Sánchez Movellán, que habla de razonamientos de jueces o legisladores, en Pallares, que habla de inferencias, en Garberillo Bregat y Buitrón Ramírez, que hablan de operaciones lógicas. Lo mismo ocurre entre autores brasileños. Rangel Dinamarco, importante procesalista civil brasileño, aborda las presunciones desde una noción general, también aplicable a contextos extrajurídicos, y concluye indicando elementos característicos a todas las presunciones. Lo mismo es defendido por otros procesalistas brasileños, como Amaral Santos, Marinoni y Arenhardt, que hablan siempre de una variación esencial y que está presente en todas las especies de presunción. En resumen, entre brasileños y españoles, en este tratamiento es posible encontrar un énfasis en una estructura compuesta por elementos necesarios a todas las presunciones, sean reglas, sean razonamientos, sea que partan de jueces, sea que partan de legisladores. Pero esta es una pregunta. ¿Estaría la identidad apoyada en esta estructura común? ¿Sería esta identidad un énfasis justificado? A diferencia del tratamiento tradicional, creo que no hay suficientes razones para adoptar la estrategia que uniformiza situaciones tan distintas bajo un único concepto de manera automática y no problemática. Eso porque, en mi opinión, el destacado lugar que se ha ofertado a elementos necesarios ha terminado por subvalorar la distinción entre regla y razonamiento, que, a su vez, en el contexto de la decisión sobre los hechos, cobra significados distintos. La decisión en base a una regla que ordena que un hecho no probado sea considerado verdadero es una prescripción al juez de parte del legislador. Incluso se podría decir que, en algunas situaciones, entre el riesgo de producir errores por la aplicación de generalizaciones y el riesgo de que errores sobre los hechos resultantes de un razonamiento viciado del juez, el legislador ha optado por evitar la última clase de error, o sea, el error a ser cometido por el juez, aunque dicha alternativa puede implicar que casos materialmente excepcionales reciban el mismo tratamiento de casos patrón. Si partimos hipotéticamente de una regla que determine si P, entonces se presumirá Q, lo cierto es que el que ha formulado la regla ha asumido el riesgo de que su aplicación pudiera generar casos injustos cuando, a la ocurrencia de P, concretamente, no se haya seguido la ocurrencia de Q. Aplicar reglas es aplicar generalizaciones, y las generalizaciones implican, sabemos, resultados subóptimos. Pues bien, las presunciones legales representan situaciones de preferencia por resultados subóptimos, por aplicación de reglas a eventuales errores de razonamiento lógico por parte del juez. El legislador, ante ciertas situaciones que tratan de determinados asuntos, prefiere errores por generalizar y decidir cómo las cosas suelen ocurrir, a errores por dejar que los jueces determinen en cada caso individual cómo las cosas deben haber pasado. De manera que,
En cuanto las reglas funcionan como obligaciones que convierten en irrelevante el razonamiento del juez sobre ciertos hechos, los razonamientos configuran precisamente la libertad de los juzgadores para determinar los hechos según el ejercicio de sus capacidades intelectuales. Luego, las presunciones legales serían estrategias que expresan desconfianza a la capacidad cognoscitiva del juzgador, mientras que las llamadas presunciones judiciales expresarían exactamente lo contrario: confianza y deferencia del legislador hacia el intelecto del juez, en que el juez futuramente será perfectamente capaz de determinar cuál versión de los hechos más probablemente se corresponde a la realidad. Por esta razón, me parece incompleto y tendente al error explicar las dos estrategias bajo la noción común de que se tratarían ambas de inferencias sobre los hechos, ambas inferencias, sea del juez, sea del legislador, a menos que se deje de manifiesto que las presunciones legales son el modo a través del cual el legislador institucionaliza la indiferencia hacia las inferencias del juez sobre los hechos jurídicamente relevantes. Por lo expuesto, me parece un equívoco incluir en el mismo concepto estrategias que expresan apuestas tan distintas hacia la determinación de los hechos. Otro argumento desarrollado por el tratamiento dogmático procesal ofrecido a las presunciones se refiere a su clasificación en cuanto a la posibilidad de producción de prueba en contrario. Nuevamente, quedan reunidas bajo la misma terminología estrategias que pretenden efectos diametralmente opuestos. Veámoslo. Tras clasificar las presunciones entre legales y judiciales, conforme el sujeto formulador de la inferencia, la dogmática procesal vuelve a sistematizarlas según sus efectos hacia la producción de la verdad de los hechos. Es llamada de relativa la presunción que admite prueba en contraria, y de absoluta la que, al revés, prohíbe la producción de prueba que pretenda contrariar el hecho presumido. Determinada la ocurrencia del hecho básico, la presunción relativa representa una invitación a que la parte interesada produzca pruebas que demuestren que el hecho a ser presumido en realidad no ha pasado, mientras que los supuestos de presunción absoluta no dejan alternativa a la parte adversaria de la presunción más allá de contraprobar el hecho básico. Probado el hecho básico, cabe a la parte experimentar las consecuencias jurídicas estipuladas en razón de la confirmación del predicado fáctico de la regla cuya aplicación se cobra. Las presunciones relativas cuentan con una cláusula que determina que de la prueba del hecho básico se presumirá el hecho conocido, a menos que haya prueba contraria, mientras que las presunciones absolutas no dejan tal puerta entreabiertas. Presentadas las definiciones, el discurso tradicional aclara que las presunciones judiciales no pueden ser absolutas. El juez tiene el deber de abrir a la parte perjudicada por su razonamiento sobre los hechos oportunidad para la contraprueba. Nuevamente, quedan reunidas aquí en la misma explicación conceptual estrategias que sirven a efectos opuestos. En realidad, como aclara Barbosa Moreira es un procesalista brasileño de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Como aclara Barbosa Moreira, la estrategia conocida como presunción absoluta no solo dispensa la prueba, sino que dispensa el propio hecho a ser presumido. La prohibición a la producción de prueba contraria es, en realidad, consecuencia de la irrelevancia del hecho presumido. Si miramos el ejemplo del tipo de violación presumida en la conjunción carnal habida con menores de 14 años en la legislación penal brasileña de los años 40, veremos que la disposición convirtió en irrelevante la discusión sobre el consentimiento. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar el ejemplo. El Código Penal de 1940 traía la disposición que decía que probada la conjunción carnal con mujer menor de 14 años, se presumía el acto violento. Entonces, se trataba de una relación mediante violencia. Entonces, se dice una violencia presumida. Este tipo penal, por tanto, establecía un caso, un supuesto de violencia presumida. Y se trataba de una presunción absoluta, o sea, no admitía prueba en contrario. Probada la relación carnal, se presumía absolutamente sin admisión de prueba en contrario
que se trataba de una relación violenta. Exactamente la falta de claridad sobre la distinción, sobre los efectos que se espera de la presunción absoluta y de la deferencia que se debe dar a este tipo de reglas. El año de 1996, la Suprema Corte brasileña ha convertido, ha aceptado algunas pruebas en contra en un caso de presunción de violencia. Entonces, en ese caso, el magistrado que era relator, Marco Aurelio, ha aceptado, por ejemplo, integrar al proceso los testimonios que decían que no se trataba, bueno, en portugués él dijo que ya no existen meninas de 12 anos, mas sim mulheres de 12 anos. Lo que quiso decir, bueno, a traducir en español, el Marco Aurelio, el magistrado, afirmó que ya no existen niñas de 12 años, sino que mujeres de 12 años. Entonces, empezó a cuestionar el fundamento empírico de la regla, o sea, pretendiendo que una regla de presunción absoluta pudiera ser revisada en razón de su inadecuación con la realidad. Precisamente lo que la regla no quería dejar, es decir, se trataba de una presunción absoluta. Bueno, de hecho, vuelvo aquí al texto. Poco importa, si miramos al ejemplo del tipo de violación de los años 40, o sea, la violación presumida, veremos que la disposición convirtió en irrelevante la discusión sobre el consentimiento. Poco importa si lo hay, dado que la conducta que jurídicamente expresa el reproche es la conjunción carnal con menor de 14 años. De hecho, se trata de un comportamiento reprochable en el mismo nivel que lo es la violación. Es tan reprochable el mero hecho de tener relación sexual con menor de 14 años que el legislador brasileño ordenó que no se considere toda y cualquier posibilidad de que haya habido acuerdo fáctico entre la víctima y su ofensor. De ahí la producción de una equivalencia entre ambos hechos institucionalizada mediante la regla en cuestión, sin posibilidad de prueba contraria. ¿Acaso no es el efecto que se logra a través de las ficciones legales? De otra parte, este caso, una información más. Entonces, en 96 ha sido una gran sorpresa para nosotros cuando la regla de presunción absoluta fue convertida en una regla de presunción relativa. Por algún tiempo esto quedó como inestable la interpretación del texto normativo nuevamente por la decisión de la Suprema Corte, pero el 2009 hubo una reforma penal y se eliminó la técnica de la presunción exactamente para no dejar dudas sobre la irrelevancia del consentimiento. Entonces, es crimen tener relación sexual con menor de 14 años y la pena es más alta que la violación usual, ¿no? La reforma del 2009 convierte en más evidente el sentido que el legislador quería que fuera atribuido a su texto normativo de 1940. Es decir, no era para ser interpretado como una presunción relativa, pero como se ha utilizado en la misma terminología para efectos tan distintos, lo que pasa es que el magistrado de la Suprema Corte entonces se sintió abierto, o sea, libre para acercar la presunción que estaba ahí en esta disposición de una presunción con efectos menos graves desde su perspectiva. De otra parte, las presunciones relativas ofrecen una versión tentativa de la verdad que anticipa a los interesados el hecho que será considerado verdadero si y solo si no hay actividad probatoria suficiente en su contra. Establece, pues, una jerarquía entre la determinación de los hechos a través de prueba en el interior del procedimiento procesal y la determinación de los hechos por aplicación de una regla jurídica.
A su vez, las presunciones relativas, razonamiento, o sea, la presunción judicial, obliga a su formulador, el juez, a aceptar actividad probatoria que pretenda contraprobar la lógica de sus capacidades cognitivas. Esta ejercitada sin restricciones en cuanto a qué se tiene por verdadero más allá de los límites establecidos por la lógica en general. Pero, ¿por qué agrupar estrategias cuyos efectos son tan distintos? Respecto a la controlabilidad de la justificación de cada una de estas estrategias, conviene considerar que el juzgador tiene el deber de satisfacer distintas condiciones. La decisión cuya premisa fáctica haya sido construida desde la aplicación de una presunción absoluta estará injustificada si es desarrollada a partir de la discusión y consecuente prueba de hechos irrelevantes, es decir, del hecho presumido. La decisión cuya premisa fáctica haya sido construida desde la aplicación de una presunción relativa, regla, estará injustificada si desarrollada a partir de la no discusión del hecho presumido, una vez que la parte interesada haya producido pruebas en contrario. Por último, la decisión cuya premisa fáctica haya sido construida desde un razonamiento que concluye por la ocurrencia de un hecho desde la prueba de otro, que le es lógicamente relevante, estará injustificada si se basa en una generalización espuria. En cuanto a las llamadas presunciones legales y judiciales, se trata de seguir reglas jurídicas que atribuyen un específico significado a los hechos jurídicos en el primer caso, mientras que en el segundo se trata de razonar desde parámetros lógicos y cognitivos no restringidos por reglas jurídicas. Además, respecto de las presunciones relativas y absolutas, se trata de reunir bajo la misma explicación conceptual, por un lado, una estrategia que elimina la discusión sobre los hechos y por otro, dos estrategias que pretenden acercarse a las hipótesis más próximas a la realidad objetiva que discuten acerca de los hechos con mayor o menor libertad, es decir, la presunción relativa regla y la presunción judicial. Mi afirmación es que la ambigüedad terminológica acaba por reducir y mucho el valor explicativo que el concepto de presunción podría tener. Un término que siempre que sea utilizado requiera una explicación adicional, en realidad no sirve al propósito de establecer comprensión a los participantes de una determinada práctica lingüística. La presunción sirve o no a la búsqueda de la verdad. El estado de cosas propuesto por la dogmática procesal es demasiado ambiguo y, en mi opinión, la metodología analítica ofrece un tratamiento capaz de salvar la autonomía conceptual de la presunción y con ello sirve a garantizar un mejor uso terminológico. Enseguida yo analizo o traigo dos propuestas conceptuales. La primera de ellas es de Ronald Allen, que es profesor de la Universidad Northwestern de Chicago, y la segunda es del profesor Jordi Ferrer, que es mi director de tesis y es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona. Primero, entonces, la propuesta de Ron Allen. A principios de la década de los 80, el profesor Ron Allen escribió una serie de artículos destinados a atacar el concepto de presunción. Para él, presunción no pasa de una etiqueta vacía siempre sumada a otros conceptos, esos sí útiles. La salida para Allen es abandonar las presunciones, reconociendo de una vez por todas su total falta de utilidad para la explicación de la determinación de los hechos en el contexto judicial. Todo lo que se puede hacer a través de las presunciones se puede hacer mejor a partir de otros conceptos. Entonces, en este texto de 81, yo traduje una parte libremente para traer para ustedes. Allen afirma: la palabra presunción es simplemente una etiqueta que ha sido aplicada largamente en una serie de decisiones concernientes al rito del tribunal y a la manera por la cual los hechos deben ser establecidos para el propósito de resolver disputas legales. Estas decisiones son, o deberían ser, alcanzadas con apoyo a conceptos probatorios regulares. Además, es el fracaso en reconocer que la palabra presunción es simplemente una etiqueta aplicada a un largo rango de herramientas para determinar los hechos que ha causado esencialmente toda la confusión y controversia que acomete las presunciones. En lugar de esforzarnos por la fútil tarea de intentar conciliar las presunciones en sus múltiples usos, esfuerzos deberían ser mejor gastos
para analizar los problemas de determinación de los hechos que subyacen el uso de esta etiqueta. Su estrategia de ataque, entonces, consiste en presentar al lector cada uso de presunción y su semejanza con otro concepto relativo a la determinación de los hechos. Su isomorfismo, o sea, su semejanza, su identidad con esos otros conceptos. Las presunciones no ofrecerían, según Allen, ninguna ventaja explicativa que ya no estuviera presente en otros mejores conceptos. Entonces, Allen habla del veredicto directo, direct verdict, y el hecho de que la circunstancia que en ese sistema jurídico hay primero una fase ante el juez de derecho, y una vez que el juez de derecho haya llegado a la conclusión de que el caso merece ser conocido por el jury trial, por los jurados, entonces el caso avanza a los jurados. Pero hay como un filtro primero que la parte interesada debe asumir, vencer, para que el caso entonces sea conocido por los jurados. Entonces, en el primer sentido de isomorfismo que las presunciones presentan, las presunciones son como sobrepuestas a esta primera fase en que la parte tiene que vencer la carga de producción, la carga de producción de las pruebas. Entonces, la carga de la prueba en el sistema estadounidense, como debéis saber, es distinguida entre carga de producción y carga de persuasión. Entonces, en un primer sentido, las presunciones serían isomorfas a la carga de producción. Se diría que se vence una presunción cuando se satisface la carga de producción de la prueba. En un otro sentido, también se podría decir que una vez que el caso haya alcanzado la fase del jury trial y que por tanto la parte ya tenga que verse con la carga de persuasión, se diría que la carga ha vencido, que la parte ha vencido la presunción, ha derrotado la presunción cuando ha satisfecho su carga de persuasión. Allen también aborda una situación que es bastante mala a su ver, que es la herramienta o la posibilidad de que los jueces de derecho ofrezcan instrucciones sobre las pruebas a los jurados. O sea, justamente porque el juez de los hechos será los jurados, el juez de derecho piensa que puede entonces aclarar a los jurados las relaciones entre hechos que conviertan en más fácil o en más racional o en más razonable la determinación de los hechos que los jurados van a hacer. Y este momento en que los jueces ofrecen instrucciones sobre la relación entre las pruebas y los hechos también está cargado de la terminología de las presunciones. En este contexto de instrucciones que el juez ofrece a los jurados, también se usa la terminología de las presunciones. Entonces, cuando el juez quiere a veces reforzar la relación que tiene un hecho probado con un hecho que se quiere determinar la ocurrencia, muchas veces hace uso de la terminología de las presunciones. ¿Cuál es el problema del uso de las presunciones en este contexto de instrucción a los jurados? El problema es que con esto los jueces muchas veces invierten la carga de la prueba, aún sin saber, o sea, no es que aún sin saber, aún sin ser explícitos, como hacen estas instrucciones, los jurados muchas veces no saben qué peso atribuir a las pruebas que fueron producidas. Y en muchas veces esta carga de persuasión que fue establecida por los estatutos y por las reglas en general en Estados Unidos se ven caso a caso implícitamente modificados
por estas inversiones a través de las instrucciones. Entonces, también en este sentido, también en esta situación de las instrucciones que los jueces ofrecen a los jurados, se vería como que viciada el uso de la terminología de la carga de la prueba, de la presunción, perdón. Entonces, tanto cuando se está hablando de direct verdict, como se está hablando sobre defensas afirmativas, que quiere decir vencer la carga de persuasión muchas veces, como cuando se está hablando de instrucciones de los jueces a los jurados, lo que se ve ahí es el empleo de la terminología de las presunciones simplemente como una etiqueta vacía, porque todos los efectos que el sistema jurídico estadounidense pudiera querer producir podrían ser producidos sin ninguna mención a la terminología de las presunciones. Es decir, mantener las presunciones en este sistema jurídico, según la denuncia de Allen, es mantener un alto grado de confusión entre los practicantes. Entonces, para Allen, lo mejor sería eliminar las presunciones. Enseguida, entonces, justamente porque hay este isomorfismo entre las presunciones y otras estrategias de determinación de los hechos, para Allen lo cierto o lo mejor sería eliminar las presunciones. Y no solo eliminar las presunciones en los juzgados, en las decisiones judiciales, sino que también los profesores de derecho tendrían, según Allen, la responsabilidad de abrir los ojos de sus alumnos y de los futuros operadores del derecho respecto de los vicios que pueden ser producidos por la manutención de las presunciones. Es bastante dura la lección o la denuncia de Allen. Las presunciones no servirían para nada bueno en un sistema jurídico, solo para confusión. Enseguida, analizo entonces y ofreceré a ustedes una otra estrategia conceptual. La estrategia conceptual que vamos a ver ahora es la estrategia de Jordi Ferrer y que no nos lleva a la eliminación de las presunciones. Pero aquí hay que hacer algún ajuste. El texto de Ferrer, a lo que me voy a referir, es un texto que habla de presunción de inocencia. Entonces, lo que Ferrer Beltrán hace en este texto es enseñar es afirmar que tal como están las cosas en el sistema jurídico español, la presunción de inocencia, como quiere decir tanta cosa, sería un concepto poliédrico, esta es la expresión que Ferrer usa para referirse a las presunciones, como quiere decir tanta cosa, al final trata de garantizar poco a los ciudadanos. Es decir, si supiéramos de forma más clara qué significa la presunción de inocencia y cuáles son los contextos donde deberíamos identificar sus efectos, más garantías preservaríamos a los ciudadanos. Mientras tenemos muchas confusiones de lo que significa la presunción de inocencia, menos garantías ofrecemos a los ciudadanos. Usar la presunción de inocencia como sinónimo a situaciones de reglas de trato procesal o regla de juicio o regla probatoria no es suficiente para garantizar más a los ciudadanos. Entonces, la denuncia de Ferrer es que la forma como utilizamos, como ocupamos la terminología o la expresión de presunción de inocencia es un uso, tenemos que tener cuidado para no caer en un uso retórico de la presunción de inocencia, donde en realidad no sumamos más garantías a los ciudadanos. Pues bien, algo parecido a lo que Allen hizo es realizado por Ferrer al analizar la presunción de inocencia en el sistema jurídico español. La hipótesis de Ferrer es que actualmente la presunción de inocencia se ha convertido en un lugar común de carácter poliédrico, de muchas facetas. Ferrer afirma:
Pretendo realizar más bien un ejercicio de metajurisprudencia, analizando las diversas caras del poliédrico derecho en el que la doctrina, especialmente el Tribunal Constitucional Español, ha convertido la presunción de inocencia. Sostendré que muchas de esas caras del poliedro son absolutamente irrelevantes por cuanto al estar ya protegidas por otros derechos fundamentales, la situación jurídica del ciudadano no variaría si el diseño de la presunción de inocencia no las abarcara. Y en cambio, la operatividad como garantía procesal de la presunción de inocencia exige disponer de un estándar de prueba intersubjetivamente controlable, lo que hoy estamos lejos de tener. Significa reconocer que la expresión presunción de inocencia es usada en múltiples situaciones en las que la solución es contemplada por otros conceptos sin cualquier pérdida de garantías a los ciudadanos. La denuncia de las presunciones como etiquetas vacías formulada por Allen equivale en Ferrer a la denuncia de las caras del poliedro absolutamente irrelevantes. De acuerdo con Ferrer, la afirmación de una dimensión extraprocesal a la presunción de inocencia ya representa una cara del poliedro fácilmente reducible. Defender una dimensión extraprocesal a la presunción de inocencia es afirmar que más allá de los aspectos estrictamente procesales, ésta tendría un espacio como derecho fuera del proceso judicial. Recuerda Ferrer que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en el sentido de que dicha regla opera en situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe de hechos de carácter delictivos. El ciudadano entonces entra en el supuesto de aplicación de la presunción de inocencia ante la actuación de periódicos. Según una determinada reconstrucción de la presunción de inocencia, la prensa tendría la obligación de tratar a cualquier ciudadano como no autor de un ilícito, hasta que no haya sentencia condenatoria al respecto. Pero, ¿acaso el mismo efecto no se logra desde la protección del derecho al honor y del derecho de imagen? Si consideramos las implicaciones de estas reconstrucciones, veremos que la que parte de la presunción de inocencia no ofrece mayores garantías a los ciudadanos. Luego, la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia es irrelevante. De hecho, como señala Ferrer, la sentencia 166 del Tribunal Constitucional Español llega expresamente a asumir la irrelevancia de la presunción de inocencia extraprocesal al afirmar que no constituye por sí misma un derecho fundamental distinto o autónomo del que emanan los artículos 10 y 18 de la Constitución, de tal modo que ha de ser la vulneración de estos preceptos y señaladamente del artículo 18 lo que sirva de base a su protección a través del recurso de amparo. Y estos artículos hablan exactamente del derecho al honor y del derecho a imagen. Entonces, las garantías extraprocesales que los ciudadanos tenemos de no ser tratados como culpables de algún ilícito devienen de estas garantías, o sea, del derecho a honor, del derecho a imagen y no necesariamente de una dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia. ¿Para qué usar presunción de inocencia? O sea, banalizar el uso de presunción de inocencia para supuestos efectos extraprocesales de ella. Así parece razonable la denuncia de Ferrer. La aplicación de la presunción de inocencia a estos ámbitos no pasa de un mero reconocimiento retórico. Las demás caras del poliedro se ubican en la dimensión procesal. ¿Cuáles son? A. La presunción de inocencia como principio informador del proceso penal. B. Como regla de trato procesal. C. Como regla probatoria. D. Como regla de juicio. Como explica Ferrer, su faceta de principio informador del proceso penal se entiende como un principio cardinal del proceso penal y actuaría como límite al poder legislativo y criterio de interpretaciones de las normas vigentes. Ferrer cuestiona esta comprensión. Pregunta el autor, ¿cuáles son los límites que impone al legislador este principio informador a la hora de regular el proceso penal? ¿Qué condicionantes impone a los jueces y tribunales al momento de elegir interpretaciones de las disposiciones procesales vigentes?
Para que tenga algún sentido la afirmación de que la presunción de inocencia expresaría límites legislativos y criterios interpretativos, sería necesario que estos límites y criterios se debieran exclusivamente a la presunción de inocencia como principio informador y no redundantes con otras facetas. Y no es así, ya que el tratamiento jurisprudencial y dogmático de la presunción de inocencia le ha atribuido una expresiva cantidad de derechos subjetivos al ciudadano. Y son ellos que, jugando un papel de garantías procesales, finalmente constituyen límites al legislador en el diseño del proceso penal sin violarlos y al juez en la aplicación de estos derechos. La faceta principio informador de la presunción de inocencia no es independiente del discurso de las garantías procesales, sino que una expresión de él. Luego, se trata de una cara redundante de la presunción de inocencia que merece ser eliminada. Tras constatar la redundancia de afirmarse la presunción de inocencia como principio informador, Ferrer se centra su reflexión en la afirmación de que la presunción de inocencia también desempeñaría un papel como regla de trato procesal. Se trata de la obligación de tratar a cualquier persona que se vea inmersa como un sujeto en el proceso penal como si fuera inocente hasta que recaiga sentencia que declare su culpabilidad. Es la faceta de la presunción de inocencia a la que se refiere la mayoría de las declaraciones internacionales de derechos y de las normas constitucionales. Le interesa a Ferrer especialmente un supuesto de aplicación. Como se puede intuir, le interesa reflexionar en qué medida sería adecuado afirmar una dimensión de trato procesal a la presunción de inocencia cuando se determina la prisión preventiva del acusado. Se plantean aquí muchas cuestiones de gran interés práctico, afirma el autor. Así, por ejemplo, ¿en qué momento empieza la protección de esta regla? ¿Cuándo finaliza? Algunos autores afirman que la protección del presunto inocente otorgada por esta regla de trato finaliza con la primera sentencia condenatoria. Otros, en cambio, sostienen que la regla debe seguir aplicándose hasta el momento en que recaiga sentencia condenatoria firme. Sin embargo, es claro que el problema principal que se presenta es el de la compatibilidad de la presunción de inocencia con las medidas cautelares del proceso y en especial con la prisión preventiva. ¿Sería posible compatibilizar la prisión de alguien todavía no condenado a la afirmación de que tal medida equivale a la faceta de trato procesal de la prisión de inocencia? Ferrer entonces procede al análisis de los supuestos de prisión preventiva. ¿Cuáles son? El peligro de la reincidencia, el aseguramiento de las pruebas y el peligro de fuga del acusado. Así está en la disposición que trata de la prisión preventiva en el sistema español. Todos los supuestos, en su opinión, son incompatibles con la afirmación de que se trata el acusado como si fuera inocente. En consecuencia de esto, se debería aclarar que la faceta de trato procesal de la presunción de inocencia es relativizada en algunas hipótesis. Y ahí voy a leer una parte de Ferrer. Resulta altamente difícil, por no decir conceptualmente imposible, sostener la argumentación de que el imputado es tratado como si fuera inocente y a la vez que es sometido a la prisión preventiva para evitar que reincida en la comisión del delito. Evidentemente, para reincidir hay que haber incidido ya en él, que es justo lo que la presunción de inocencia obliga a presumir que no se ha hecho. El caso del aseguramiento de las pruebas es el más dudoso. Se trata aquí de evitar que el imputado manipule o haga desaparecer pruebas en su contra. Aunque no es necesario que el imputado sea el autor del delito del que se acusa para que pueda tener interés en manipular el material probatorio, sí creo que de forma general el argumento presupone precisamente lo que la presunción de inocencia proscribe, es decir, que es el autor del delito y por ello hará lo posible para evitar que esta circunstancia pueda probarse en el proceso. Respecto del peligro de fuga, creo que basta con decir que el inocente no se fuga, sino que viaja. Ya los términos delatan el mal argumento. De acuerdo con Ferrer, el tratamiento sería cualitativamente superior si los que defienden como justificados los supuestos de prisión preventiva asumieran que el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato es vencido en estas situaciones. Y si es así, ya no haría sentido defender la faceta de trato procesal de la presunción de inocencia, o al menos no tan ampliamente como se ve en el discurso dogmático y jurisprudencial.
La presunción de inocencia en su faceta de regla probatoria también representaría una redundancia. Ferrer informa a sus lectores que el desarrollo de esta dimensión de la presunción de inocencia ha sido realizado en España en la sentencia del Tribunal Constitucional 31 de 81. La Corte ha declarado que el derecho a la presunción de inocencia tiene implicaciones directas sobre cómo debe ser el procedimiento probatorio que puede dar lugar a la derrota de la propia presunción mediante una sentencia condenatoria. Así, para que la presunción de inocencia sea derrotada, no basta que recaiga sentencia condenatoria. Es necesario que el procedimiento probatorio haya sido realizado respetando todas las garantías procesales. Ferrer entonces lista y analiza los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para que se satisfaga la presunción de inocencia en su dimensión probatoria. A. Debe ser la conclusión de un procedimiento en el cual haya ocurrido al menos mínima actividad probatoria. B. Esta actividad probatoria puede ser considerada prueba de cargo. C. Producida por la acusación. D. Practicada en juicio oral. E. Que haya sido obtenida respetando todas las garantías constitucionales y legales. Para Ferrer, el tratamiento doctrinal y jurisprudencial vuelve a equivocarse al afirmar como única la interpretación de que estos requisitos devienen necesariamente de la presunción de inocencia como regla probatoria. Analizando uno a uno, Ferrer pone de manifiesto la reducibilidad de los requisitos a otros derechos o garantías. De acuerdo con él, los requisitos A y B, o sea, que sea la conclusión de un procedimiento con mínima actividad probatoria y que puede ser considerada como prueba de cargo, ¿no? Estos dos requisitos en realidad son implicaciones de la presunción de inocencia como regla de juicio y además requieren un estándar de prueba. Su hipótesis gana fuerza con el Tribunal Supremo, añade el requisito de la mínima actividad de cargo que sea suficiente. O sea, el Tribunal Supremo dice que esta actividad de cargo debe ser suficiente. Una vez que se tenga un estándar de prueba, afirma Ferrer, dichos requisitos quedarán en él subsumidos. Determinar cuándo la prueba de cargo es suficiente para justificar la condena es precisamente la función de un estándar de prueba. Luego, si A y B pueden ser reducibles a la exigencia de un estándar, por otro, A y B son insuficientes para garantizar los efectos que el sistema jurídico debe producir mediante la elección por un estándar de prueba. Es lo que Ferrer quiere decir cuando afirma que la mera aplicación a la suficiencia presente en dichos requisitos no aporta garantía alguna al ciudadano. El requisito D, o sea, que la prueba sea practicada en un juicio, de acuerdo con Ferrer, también puede ser subsumido al estándar de prueba. Eso porque la exigencia de juicios orales viene a posibilitar la contradicción, la capacidad de superar las objeciones. Se trata de una herramienta importante para otorgar fiabilidad a las pruebas y de este modo es reconducible a las exigencias del estándar de prueba. Satisfacer un estándar de prueba implica contar con pruebas fiables y por ende que hayan sido practicadas del modo que más facilite la contradicción, las objeciones y las contrapruebas. El requisito D, entonces, igual que A y B, es redundante y no justifica afirmar una cara independiente de la presunción de inocencia. El requisito E trata de la exclusión de pruebas ilícitas como fundamento de la condena penal. Ferrer es rápido en eliminar la interpretación que la vincularía a cualquier dimensión de la presunción de inocencia. El requisito de la exclusión de prueba ilícita es consecuencia lógica de la protección de otros derechos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio o de correspondencia. Explica el autor que, una vez decidida la exclusión, el elemento de juicio no es una prueba en este proceso. Por ello, no puede usarse para fundamentar ninguna decisión, pero esto no es un efecto de la presunción de inocencia. ¿Qué decir del requisito C, o sea, de la exigencia de atribución de carga de la prueba a la acusación? A pesar de haberle dejado por último en su análisis, lo que podría indicar que C sí representaría una dimensión probatoria a la presunción de inocencia, Ferrer es nuevamente crítico a un supuesto acercamiento. Para él, la distribución de la carga de la prueba hacia la acusación puede ser derivada de la regla general vigente en el derecho romano de que atañe a quien afirma la ocurrencia de un hecho su prueba y no a quien la niega. Además,
encuentra desventajoso la aproximación de la presunción de inocencia a una regla de carga de la prueba, en razón de una tendencia a la expansión de la presunción de inocencia en cualquier supuesto de distribución de carga de la prueba. Como ejemplo de esta confusión, indica la sentencia número 6 del Tribunal Constitucional, que considera que sería contrario a la presunción de inocencia exigir al trabajador la carga de la prueba de la inexistencia, o sea, de la no existencia de la causa de despido. La mención a la presunción de inocencia es innecesaria en el contexto laboral, una vez que se puede garantizar un ambiente probatorio favorable a la determinación de los hechos y a la vez compatible con la especificidad del contexto laboral a través de la inversión de la carga de la prueba o, alternativamente, de la estipulación de deberes probatorios a ser cumplidos por el empleador. Por último, respecto a la faceta probatoria, Ferrer afirma que la doctrina mayoritaria comete un error interpretativo. Ella parte de textos internacionales que afirman cosas como toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido declarada conforme a la ley. De ahí correctamente infieren que no basta cualquier condena, sino que esta debe ser resultado de un proceso judicial que observe todas las garantías procesales reconocidas por el derecho. El paso erróneo, según Ferrer, es inferir que ello supone que la presunción de inocencia misma debe incorporar todas las garantías fundamentales en su interior. Para Ferrer, el derecho a la presunción de inocencia como regla probatoria exige solamente que se hayan respetado todas las garantías procesales reconocidas por el propio ordenamiento jurídico. Se trataría, pues, de una remisión en blanco a las garantías que un determinado sistema jurídico en su conjunto tengan reconocidas en cada momento. De este modo, para Ferrer, la dimensión probatoria de la presunción de inocencia, descontadas las redundancias indicadas, se reduciría a una cláusula en blanco que remite a reglas probatorias previstas por el propio derecho interno. Por fuerza de ella, la condena debe fundamentarse en la realización de una actividad probatoria que haya respetado todas las garantías procesales reconocidas en ese sistema jurídico. La última cara del poliedro es la dimensión de regla de juicio. Ferrer afirma que su dimensión de regla de juicio es crucial si se entiende que la presunción de inocencia debe jugar un papel de garantía procesal al ciudadano. O sea, si todas las otras caras del poliedro podrían ser redundantes o irrelevantes para Ferrer, como regla de juicio, la presunción de inocencia sí que desempeñará un efecto importante. Con todo, de acuerdo con Ferrer, es exactamente esta dimensión la más importante, la más descuidada de la presunción de inocencia. O sea, la dimensión más importante es a la vez la más descuidada de la presunción de inocencia. A través de sentencias confusas, el Tribunal Constitucional ha pasado de la consideración de que la presunción de inocencia sería la constitucionalización del indubio pro reo a sostener una radical diferencia entre la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Cierto es, por razones estrictamente pragmáticas, el Tribunal Constitucional pasó a sostener que la presunción de inocencia es aplicable cuando no hay prueba de cargo, mientras que el indubio pro reo es una regla de valoración de la prueba dirigida al juez o tribunal, prescribiendo la absolución si, practicadas las pruebas de cargo, a aquel quedaran dudas acerca de los hechos delictivos o de la participación de los imputados. Entonces, es solo una cuestión de cuál es el supuesto, ¿no? Entonces, no había una gran distinción al principio para el Tribunal Constitucional y luego optaron por hacer la distinción absolutamente artificial, que es si hay prueba de cargo y si no hay prueba de cargo. Si no hay prueba de cargo, se dice que opera la presunción de inocencia. Si hay prueba de cargo, pero es insuficiente, entonces opera el indubio pro reo. Para dar continuidad a la confusión, cuéntanos Ferrer que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han sostenido que la presunción de inocencia supone una regla de juicio y que solo se puede condenar si el resultado de las pruebas acredita la culpabilidad más allá de toda duda razonable. O sea, en un segundo momento, o mejor,
En un tercer momento, acaban por aproximar la presunción de inocencia a un específico estándar de prueba, que es lo más exigente que un sistema jurídico puede tener, que es el más allá de toda duda razonable. Aclara Ferrer que si bien el derecho a la presunción de inocencia presupone la vigencia de un estándar, él no implica un estándar específico. No hay cualquier relación necesaria entre la presunción de inocencia y el más allá de toda duda razonable. La presunción dispone que la duda debe convertirse en absolución, pero no dice nada más sobre esta duda. Examinando 3 propuestas de definición de lo que sería la duda en el contexto de la decisión final, Ferrer expone un argumento importante. Aunque la presunción de inocencia como regla de juicio no nos diga nada respecto del estándar de prueba a ser adoptado, ella implica que dispongamos de un estándar de prueba intersubjetivamente controlable. Sin ello, no se hace viable la función de presunción de inocencia como regla de juicio, dado que no se sabe ante qué resultado probatorio el ciudadano tendrá derecho a una declaración de inocencia. Ya en el final de su artículo, Ferrer pasa a examinar diversos escenarios de aplicación de un estándar de prueba. En situaciones donde la actividad probatoria haya superado todas las dudas razonables, ya no habría espacio a la presunción de inocencia. Entonces, esta es su reconstrucción. Cuando no hay dudas sobre el estándar de prueba, o sea, cuando se tiene certeza más allá de toda duda razonable de que se trata de un culpable, ya no tenemos que hablar de presunción de inocencia, pero por preciso que sea un estándar de prueba, afirma él, siempre quedará un margen de vaguedad sobre el estándar de prueba, es decir, sobre el exacto grado de duda racional, compatible con la condena. En estas situaciones, la presunción de inocencia funcionaría como una regla de segundo orden. En caso de dudas sobre la satisfacción del estándar, se aplicaría la presunción como regla de juicio y el resultado sería la absolución. Atribuir una función de regla de segundo orden es la manera por la cual Ferrer atribuye una función no redundante a la presunción de inocencia y que, por esta misma razón, contribuye a la mayor garantía de los ciudadanos. Es decir, no se sobrepone al indubio pro reo. Hay el indubio pro reo y aplicar el estándar de prueba, si todavía hay dudas, si la parte satisface, si se dice así, bueno, si ha satisfecho el estándar de prueba o no, en esta duda sobre la satisfacción del estándar de prueba, ahí sí habría una hipótesis de aplicación no redundante de la presunción de inocencia. Y en este sentido se sumaría un nivel más o un grado más de garantía a los ciudadanos. La aplicación de la presunción en caso de dudas sobre el estándar representa efectivamente un eslabón más de garantías independiente, autónomo, no reducible a las garantías ya existentes y provenientes de otros derechos. Estas 2 estrategias, o sea, Allen asume una estrategia eliminatoria de las presunciones mirando hacia el sistema jurídico estadounidense. Jordi Ferrer, hablando de la presunción de inocencia y mirando hacia el sistema jurídico español, a pesar de que usa una metodología muy parecida, porque él también está buscando que sobreposiciones o lugares o situaciones en las que el uso, el empleo de la expresión presunción de inocencia no traiga ningún gaño más, ninguna ventaja más a los ciudadanos. Entonces, ambos están preocupados con irrelevancias lógicas de cada una de estas terminologías. En el caso de Allen, la irrelevancia lógica del concepto de presunción ante otros conceptos referentes a la determinación de los hechos, y Jordi Ferrer, mirando las garantías de los ciudadanos, mira la presunción de inocencia y otras garantías, ¿cierto? Y en los supuestos en que los ciudadanos, en que la presunción de inocencia no incremente la protección de los ciudadanos, entonces no estaría justificada el empleo de dicha terminología, de esta noción. Sería mejor para Jordi
emplear la presunción de inocencia en un contexto en que efectivamente incrementara incrementara las garantías del ciudadano. En este sentido, presenta la presunción de inocencia como una regla de segundo orden en la situación aplicable en las situaciones en que el juez tenga dudas sobre si la parte ha satisfecho o no el estándar de prueba aplicable. Entonces, más allá de la semejanza, de la similitud, de la metodología analítica, ¿no? De mirar los sinónimos y intentar eliminar sinónimos inútiles, si bien Allen es eliminatorio, Jordi propone un concepto mínimo y garantista de presunción de inocencia. Entonces, inspirada en ellos, yo trato de ofrecer una redefinición al concepto de presunción a ser aplicado por nuestros sistemas jurídicos. En los apartados anteriores traté de exponer dos estrategias conceptuales semejantes pero con conclusiones distintas. Allen elimina el concepto de presunción, mientras que Ferrer opta por redefinir el área de incidencia del derecho a la presunción de inocencia. Creo que algo equivalente debe ser realizado con las presunciones de los sistemas de tradición continental, porque en el estado actual de cosas, el concepto de presunción, aún derivándose en 4 especies, no pasa de una explicación redundante. Tal como Allen ha señalado, el concepto de presunción en el sistema estadounidense como una mera etiqueta vacía, tal como Ferrer ha demostrado que el derecho de la presunción de inocencia, presentado como un derecho poliédrico, cuenta con muchas caras que no suman cualquier garantía a los ciudadanos, las presunciones de hoy, o sea, las presunciones de nuestros sistemas continentales, también merecen una mirada crítica. Hablar de presunciones legales y judiciales, relativas y absolutas, es mantener una etiqueta que sirve a todo y por ende no sirve para nada. Sirve a todo porque sirve tanto a expresar deferencia como desconfianza hacia los juzgadores, como para demostrar indiferencia con la verdad como preocupación a la determinación de los hechos lo más cercano posible a la realidad objetiva. No sirve para nada porque cuando su terminología pasa a ser empleada siempre bajo la exigencia de más explicaciones que aclaren en qué sentido son usadas, si como regla que distribuye la carga de la prueba, si como cercanas a las ficciones, si como razonamiento sobre hechos y pruebas, en realidad son estas explicaciones adicionales las que satisfacen la labor de generar comprensión. Mi propuesta, por tanto, es eliminar la tipología tradicional y reconducir la considerable mayoría de las situaciones ahí reunidas bajo otros conceptos, algunas a la carga de la prueba, otras a las ficciones jurídicas y otras a las inferencias probatorias. En todo caso, sobrarán un conjunto de situaciones que, a mi entender, justifican la preservación del concepto jurídico de presunción. Con todo, la tarea requiere primero la defensa de un criterio de corrección conceptual que justifique la autonomía de las presunciones ante otros conceptos relativos a la determinación de los hechos. Es aquí donde hay que recurrir a la idea de que diseñar el proceso en los días de hoy es pensarlo desde un compromiso epistemológico que él mismo debe asumir, dado que la premisa fáctica adecuadamente construida configura un presupuesto de la decisión judicial justificada. En otras palabras, es imperioso reconocer de una vez por todas que llegar a una decisión justificada implica aplicar la norma si P, predicado fáctico, entonces Q, consecuencia normativa, si y solo si está justificado, si determinada la ocurrencia de P en el caso individual. Así las cosas, la determinación de los hechos debe ser proyectada de modo a que haya la mayor correspondencia posible entre las proposiciones fácticas, las descripciones de hecho consideradas verdaderas dentro del proceso judicial y la realidad objetiva, y a la vez no debe dejar de ofrecer herramientas alternativas útiles en las situaciones en que se enfrente elevadas dificultades para corroborar las hipótesis desde las pruebas producidas. El lugar de las presunciones, o sea, su autonomía conceptual,
solo puede garantizarse una vez que su campo de incidencia no se confunda con el campo de incidencia de la carga de la prueba, de las ficciones y de los razonamientos que el juez formula. En mi opinión, las reglas que impliquen la determinación de la verdad sin prueba de un hecho básico y que admiten prueba contraria encajan con perfección en la explicación ofrecida por el concepto de carga de la prueba. Las reglas que toman algo por verdadero y con ello cierran la posibilidad de discusión a través de la prohibición de prueba contraria pueden ser reconducidas a las ficciones jurídicas sin perjuicios explicativos. Y finalmente, los razonamientos que conducen de la prueba de unos hechos a otros no conocidos deben ser asumidos por lo que son razonamientos inductivos y no más utilizar la misma terminología empleada para etiquetar supuestos en los que el legislador ha pretendido exactamente restringir la actividad intelectual sobre los hechos del juzgador. Quedarían justificadas bajo el concepto de presunción las reglas que contaran con fundamentos empíricos, hecho básico y autorización de prueba en contrario. La reunión de estos requisitos expresaría una finalidad no compartida por ninguna otra herramienta de determinación de los hechos: ofrecer una segunda mejor respuesta sobre los hechos a través de reglas jurídicas que condensan generalizaciones empíricamente adecuadas a representar el mundo como él normalmente es. Servirían, pues, a los momentos en los que, feliz o infelizmente, los hechos tendrían que ser decididos mediante la aplicación de reglas, pero no por ello desconectados del compromiso epistémico que los procesos deben buscar desarrollar. Un lugar algo mucho más pequeño, pero sin duda propio, sería garantizado el concepto de presunción. Bueno, como adelanté para ustedes, el artículo ha sido producido para este congreso que va a ocurrir en los próximos días en Cajamarca, que es un congreso sobre la legislación procesal laboral. Entonces, yo analicé algunas disposiciones que hablan de presunciones en la Ley Procesal del Trabajo. Entonces, en el artículo 23.5 y en el artículo 29 lo que se ve es una referencia a las presunciones como razonamientos. O sea, el juez llega a conclusión de que ciertos hechos han ocurrido porque hay la determinación de unos hechos que sirven de indicio para. Pero es interesante porque el artículo 29 tiene el título de presunciones legales, o sea, se trata de razonamiento, pero el título que el legislador le ha dado es de presunción legal. Entonces dice el artículo 29, presunciones legales derivadas de la conducta de las partes. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstacularizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre y se niega a declarar o responde evasivamente. Es decir, de esta cantidad de situaciones, el juez está autorizado a inferir, ¿no? O sea, presumir en este sentido, a inferir a la ocurrencia de otros hechos que son importantes desde el punto de vista probatorio. Entonces, la parte que responde evasivamente sobre la ocurrencia de ciertos hechos, el juez podría exactamente concluir que estos hechos de los que la parte evadió, en realidad sí ocurrieron. Entonces, lo que trata el artículo 29, al contrario de su título, o sea, presunciones legales, en realidad es una previsión legal para que el juez pueda formular su propio razonamiento sobre la actividad que la parte tiene dentro del proceso. Entonces, yo creo que es la falta de encaje entre lo que pasa
Y el título del artículo pone de manifiesto que hay todavía una confusión o sea, hay una confusión que no merece permanecer en nuestras prácticas. Simplemente aquí se trata de razonamientos, o sea, inducciones que el juez va a realizar y que no están mal. O sea, me parece que es bastante acertado conferir al juez la posibilidad de inferir sobre la ocurrencia de ciertos hechos, pero de ahí no es necesario usar la misma terminología que se ocupa para hacer referencia en situaciones donde hay generalizaciones empíricas que los legisladores ordenan que el juez contemple. Entonces, si usamos presunción para regla, ¿por qué usar presunción también para razonamiento? Si empleamos en estas dos situaciones, lo que pasa es que perdimos control de lo que autorizamos, de lo que esperamos que sea la decisión judicial. Peor que esto está en la situación de la presunción de laboralidad. Me parece el artículo 23.2 establece una adecuada presunción, es decir, si miramos estos requisitos que acabo de establecer o de proponer que todas las presunciones deben presentar, me parece que el artículo 23.2 sí ofrece un buen ejemplo de reglas que valen la pena la terminología de las presunciones, porque expresan generalizaciones o informaciones empíricas que hacen que el hecho presumido probablemente sea un hecho verdadero, ¿ya? El artículo 23 establece, acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. O sea, hay aquí el requisito de la prueba en contrario. Por tanto, si hay más informaciones, si hay prueba, si hay un procedimiento que se ha acercado más de los hechos del caso individual, pues entonces preferiremos los hechos que han sido establecidos mediante prueba. Entonces hay la jerarquía que considero que es importante para que se pretenda un proceso con compromiso epistemológico, o sea, búsqueda de la verdad. Entonces, un requisito está. El otro requisito es que también hay aquí un hecho básico, por lo tanto, la parte interesada en la presunción tiene una mínima actividad probatoria, tiene un compromiso, ¿no? No es simplemente estar en el proceso, sino que ella tiene tiene facilidad probatoria, pero no tiene isención de la actividad probatoria. Entonces, tiene que acreditar la prestación personal de servicios. Y, por último, la regla también expresa una generalización, o sea, una generalización entre categorías de hechos que se ven en la realidad objetiva del mercado laboral de Perú. Voy a hablar un poco sobre esto. ¿Cuál es esta generalización? Creo que respecto a la presunción de laboralidad se puede presentar buenas razones a la tesis que existen situaciones que hacen valer la pena la defensa de un concepto jurídico de presunción. Y es así porque la regla se funda en datos empíricos que justifican el establecimiento de una generalización entre categorías de hechos que pretende preponderantemente acercarse a la verdad. Que alguien sea trabajador asalariado y que tenga con su empleador vínculo laboral efectivamente a plazo determinado. Esta es la generalización que subyace esta presunción. Un juez preocupado con la justicia de sus decisiones podría cuestionar dicha generalización. ¿Eso por qué? No toda persona con vínculo laboral tiene un vínculo laboral a plazo indeterminado. Hay los que trabajan por plazo fijo también. Decidir en base a la hipótesis de que tienen vínculo laboral por plazo indeterminado serviría a reproducir un resultado injusto hacia las empresas, obligándolas a pagar por algo que en realidad no deben. Con todo, o sea, esto podría ser una preocupación que serviría para alejar la aplicación de esta presunción, ¿cierto? O sea, el juez podría mirar y no voy a aplicar esta presunción o no voy a tomarla como una prescripción para mí, que es lo que en realidad es el efecto pretendido por una regla de presunción, o sea, por una presunción redefinida.
Con todo, dicha preocupación no refleja de modo completo la situación del mercado laboral peruano. ¿Por qué? Porque de acuerdo con datos de 2015, y ahí uso a Fernando Cuadros para analizar, la informalidad laboral en el sector empresarial privado es de 55.5%, lo que significa que de cada 10 trabajadores, 6 se encuentran excluidos del sistema jurídico laboral. En el subgrupo de las microempresas, la tasa de informalidad sube a 88.7%, haciendo que prácticamente desaparezca el trabajo asalariado. Luego, en el sistema jurídico, un sistema jurídico que se preocupe por garantizar dentro del proceso el equilibrio entre empleador y empleado que debería existir fuera del proceso, creo que más que se justifica generalizar las categorías de hechos en cuestión. O sea, si la parte prueba que tiene prestación de servicios, creo que está justificado presumir que tiene vínculo de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque hay datos que nos informan de la situación de informalidad del contexto laboral peruano. No nos olvidemos que el artículo 23.2 exige 2 elementos conjuntamente para que el juez se vea obligado a presumir: la prueba del hecho básico, o sea, la parte interesada en activar la presunción en el caso individual deberá acreditar la prestación personal de servicios, y además la ausencia de prueba en contrario. En estas situaciones, si la empresa tiene informaciones que corroboren la hipótesis contraria a la pretensión del empleado, conviene enfatizar que no solo el sistema jurídico se le ha dejado la puerta entreabierta, sino que impone una relación jerárquica entre la proposición fáctica resultante de la producción de esta prueba y la proposición fáctica que sería resultante de la aplicación de la presunción. O sea, el sistema jurídico prefiere la prueba a la presunción. De esta manera, los arquitectos del sistema jurídico peruano han pretendido, en mi opinión acertadamente, compatibilizar la búsqueda de la verdad mediante generalizaciones con la evitación de eventuales resultados injustos. Se trata, pues, de que las presunciones sirvan precisamente a situaciones en que una segunda mejor respuesta sea necesaria. Y no una segunda mejor respuesta cualquiera, sino que una segunda mejor respuesta que es comprometida con la realidad objetiva y con el acercamiento hacia la verdad. No se justifica la desconfianza o la poca deferencia, entonces, de los magistrados a reglas como las que encuentra en el artículo a reglas como la que se encuentra en el artículo 23.2. Se trata de reconocer con Schauer que a veces lo más racional es confiar en la regla, confiar en el razonamiento que otros ya formularon desde conocimientos ya acumulados, o de ser modesto y consciente de que sustituir la regla puede servir a reproducir errores peores a los errores que producirían por la aplicación de la regla a casos excepcionales. Schauer es un profesor de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y escribe sobre virtudes de los jueces. Entonces, entre virtudes, encuentra Schauer que una gran virtud sería la de humildad. Y habla aquí en un libro que fue organizado por Amalia Maya y Jojo Klein. Son dos teóricos del derecho internacionalmente conocidos y que han producido una obra que se llama Law, Virtue and Justice. Y Schauer escribe un artículo que se llama Must Virtue be Particular, o sea, las virtudes necesitan ser particulares. Entonces, en este artículo, él afirma algo que me parece interesante en el contexto de aplicación de presunciones. El juez que sigue la regla, a pesar de su propio mejor juicio sobre todas las particularidades del caso, puede no ser irracional. Puede simplemente ser modesto o consciente. Él puede virtuosamente dudar de que su mejor juicio es mejor que el mejor juicio del que formula las reglas, quien ha considerado un gran número de casos similares. Este juez,
puede virtuosamente dudar de que su propio expertise es suficiente para decidir cuándo las generalizaciones empíricas que fundamentan las reglas son o no aplicables. Por todas estas razones, este juez puede preferir aplicar la regla preexistente no porque sea irracional y no virtuoso, sino porque lo que puede parecer irracional a un observador externo en realidad es una forma de deferencia, de humildad y de modestia. Yo creo que la asimetría institucional que expresa la preferencia por la versión de los empleados, si se observan las condiciones mencionadas de prueba del hecho básico y ausencia de prueba en contrario, debe ser humildemente preservada por el Poder Judicial. Así, mi sugerencia para mejorar nuestras prácticas es que precisamente dejemos las presunciones a situaciones como esta, para hacer estrategias representadas por reglas a través de las cuales el legislador establece una segunda mejor respuesta que está fundada en generalizaciones empíricas y por lo tanto no espurias. De ese modo, seremos capaces de separar las situaciones en que de plano se ha restringido la actividad cognoscitiva del juez como estrategia de acercamiento a la verdad de otras situaciones en las que el legislador ha elegido precisamente lo contrario, confiando en las capacidades cognoscitivas del juzgador. Tener claras estas situaciones, sin duda, contribuirá hacia un escenario de mayor controlabilidad de las decisiones judiciales y, por ende, a más seguridad jurídica del sistema y a más garantías a los ciudadanos. Por todo lo expuesto, las presunciones deben ser reducidas a pocas y no muchas hipótesis o supuestos. Muchas gracias.